Muy buenos días con todas y todos que nos siguen en las plataformas. Hoy nos reunimos en el conversatorio Los desafíos organizacionales de la Asociación Latinoamericana de Sociología en el mundo de hoy. Mi agradecimiento en nombre de la presidencia y del comité directivo a todos los que nos siguen y a nuestros expresidentes, al maestro Jerónimo Sierra, al maestro Alberto Bielakowski, al maestro Jaime Preciado y a la doctora Briseida Barrantes, miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Vivimos un tiempo de crisis civilizatoria, ¿no?, de la modernidad-colonialidad, crisis múltiples que unida a la pandemia han profundizado la crisis del ser, del saber y del poder, sobre todo de la racionalidad moderna, como diría Hirschman en su libro Las retóricas de la intransigencia, de esa racionalidad instrumental de poder. ¿Cómo afrontar en estas condiciones los nuevos desafíos de las organizaciones o de la organización de ALAS para el presente futuro inmediato? Ese es el problema que hoy día nos reúne de una serie de reuniones que vamos a tener con los expresidentes y también los miembros directivos del actual comité directivo de ALAS. El pensamiento crítico presente en ALAS en toda la diversidad creativa, sin duda, nos lleva a imaginar nuevamente desde nuestro pensamiento crítico y transformador dar respuesta a estos nuevos desafíos que plantean las organizaciones y la organización de ALAS para el siglo XXI. Desafíos que se enriquecen en su continuidad histórica, cumpliendo con los objetivos fundacionales de ALAS. Desarrollar la sociología y las ciencias sociales en diálogo con otros campos de las ciencias sociales, planteándonos las preguntas esenciales de la nueva etapa que estamos viviendo, esta transición tan compleja. En segundo lugar, construir una plataforma, como decía fundacionalmente nuestra institución, de pensamiento, que no solo hoy observe nuestras realidades de América Latina y el Caribe, sino contribuya a aportar soluciones a la crisis de horizonte de sentido histórico de la modernidad-colonialidad. En esta perspectiva, los desafíos organizacionales son múltiples. Precisamente la reunión que hoy nos cita, nos convoca, nos van a dar, gracias a la rica experiencia, a la sabiduría de nuestros expresidentes y también miembros del comité directivo en la presencia de Briseida, reflexiones sobre esta problemática, estos desafíos. Desafíos, pues, organizacionales que nos plantean una nueva agenda organizacional en sus diferentes campos. ¿Cómo construir una nueva institucionalidad creativa para dar respuesta a esos desafíos como organización colectiva libre, no burocrática, como siempre ha sido ALAS? Como decía nuestro gran maestro Daniel Camacho, ¿no? ALAS es un estado de espíritu, es una organización que tiene su fuerza justamente en sus miembros, con ese ideal justamente de pensamiento crítico transformador. Pero también tenemos nuevos desafíos teóricos, metodológicos, temáticos y de praxis científico-social que se ponga justamente acorde con esos desafíos que nos plantea esta nueva etapa. No solamente en una agenda de la profesionalidad, de trabajo creativo, con respecto a las nuevas exclusiones sociales, a las nuevas desigualdades, a las problemáticas de género, a los problemas medioambientales, producto del impacto del modelo extractivista y también de la nueva sociotecnología, de los big data y todo lo que implica las nuevas dinámicas organizacionales. Es decir, cómo pensar nuestra organización para el siglo XXI. Venimos avanzando en la continuidad de las expresidencias
en este punto en algunos aspectos muy puntuales. La labor de la web, hemos creado un observatorio que se irá enriqueciendo con todo el aporte de todos los miembros y de todas las labores que vamos a desarrollar. Pero también tenemos la labor editorial. Vamos a firmar y consolidar la labor anterior también con las nuevas actividades de libros, revistas, los dossiers que hemos publicado de todos los grupos de trabajo, de los boletines, y también nuestra internacionalización, sobre todo nuestra alianza estratégica con ISA, con Claxo, con ACAS, con CEISAL. Sin duda, pero no podríamos hacer todo esto sin el aporte de cada uno de los miembros de ALAS y también del rescate de nuestros expresidentes y presidentas de ALAS, de sus aportes que han dado en cada uno de sus momentos. Recordemos a Pablo González Casanova, cuando nos dice, y creo que con razón, la sociología cumple una función productiva en el terreno cultural y una función crítica en el terreno político. Creo que ALAS tiene que proseguir con esa idea tan importante, o como la que nos lega Emir Sader, cuando dice que hoy tenemos nuevos desafíos para desarrollar una asociación siguiendo ese espíritu de pensamiento crítico, pero renovándolo, recreándolo y reapropiándonos de lo mejor, pero actualizándolo a los nuevos desafíos. O lo que nos dejó también o nos legó Aníbal Quijano, de crear y desarrollar y transformar la crisis de horizonte de sentido de la modernidad-colonialidad con nuevas preguntas y respuestas. Es decir, el desafío organizacional de plantearnos nuevos epistemes organizacionales, nuevos modelos de organización, nuevas prácticas que, como diría Nora Garita, prioricen la vida en todas sus formas. Pero también, como diría Alberto Bielakowski, en una coproducción creativa, o como diría también el maestro Jerónimo de Sierra, de abrirse a unos discursos teóricos en todas sus perspectivas. O como diría, justamente, diríamos también Marcelo Arnold, en esos sistemas de autopoiesis cerrados, que hoy podríamos también decir, se complementen con sistemas abiertos en toda su reflexividad histórica cotidiana. Sin duda, los desafíos organizacionales de ALAS son muchos, pero para afrontar estos desafíos no podríamos hacerlo si no tenemos el aporte de cada uno de los miembros que no solamente participan en nuestros congresos, sino con la labor de los coordinadores, las comisiones, las alianzas estratégicas, justamente que vamos consolidando con ALAS, con Claxo, con ISA y con las otras instancias de las ciencias sociales a nivel mundial. En otras palabras, ¿no? Como diría también nuestro expresidente Jaime Preciado, tenemos el desafío de desarrollar en ese pensamiento crítico diverso, creador de ALAS que marca la historia de nuestros pueblos y sociedades, diálogo con el mundo, desde el mundo, no cerrarse a posiciones chauvinistas de una intelectualidad parroquiana. Ese es el espíritu de ALAS y creo que la participación hoy, nuestro agradecimiento profundo al maestro Jerónimo Sierra, al maestro Alberto Bielakowski, al maestro Jaime Preciado y a Briseida, miembro del comité directivo, por acompañarnos hoy en este conversatorio que inicia otros conversatorios que vamos a ir desarrollando con los demás expresidentes y expresidentas de ALAS y también miembros del comité directivo. Dejo en el uso de la palabra para sus reflexiones al maestro Jerónimo de Sierra, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Estimado maestro Jerónimo, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho para saludarlos más formalmente, porque hoy entré con un chiste, pero ahora más en serio. Mucho gusto y agradezco a Jaime
porque cuando me mandó la invitación si iba a participar, yo la puse modestamente diciendo, sí, participo, ¿cómo no voy a participar? Pero después veo que me tiró al frente en el panel. Me hizo trampa porque no me consultó, me puso. Pero bueno, nunca uno se va a resistir a un pequeño homenaje que significa ponerlo a hablar a uno. Así que muchas gracias. Pero bueno, voy a decir algunas pocas cosas que estuve pensando, tratando de transmitir una de mis preocupaciones. Yo creo que dentro de la línea de reflexión que hacía Jaime, y que es la nuestra, ¿no? En Alas, yo siento siempre la necesidad de lo posible que tratemos de bajar las consideraciones sobre la globalidad de América Latina y la globalidad de los problemas actuales de América Latina, a ir bajando a los casos concretos, a las problemáticas específicas que se están desarrollando en nuestras sociedades, que por supuesto forman parte de ese todo América Latina y de su crisis, y la necesidad de ideas renovadoras, pero que pienso que deben pasar por el crisol del análisis concreto de las situaciones concretas, de las regiones, de los países y a veces de las regiones dentro de los países. Entonces, yo quería aprovechar estos minutos para hacer una propuesta, sugerir a la presidencia y a los expresidentes, básicamente, que son los que estamos hoy, aunque también Briseida representa, o es miembro del comité directivo, de organizar un esfuerzo de reflexión sobre los problemas políticos sociales que se están procesando actualmente en las regiones de América Latina, en varios lugares en forma muy crítica, ¿verdad? En varios lugares en forma muy crítica. Muy superficialmente, digamos, enumero ahora, bueno, todo el proceso chileno, su profundidad, la crisis casi de sublevación popular que hubo hace un año o dos, la ruptura del bloque consolidado del poder histórico en el Parlamento, que aceptó la convocatoria, la constituyente, el impacto de la votación, con una renovación radical de los miembros habituales para decidir la política del país, y en general toda la situación de incertidumbre que vive la sociedad chilena en cuanto a la movilización que se ha hecho de sus capas populares, la crisis en las capas medias que hubo, la derrota importante de los sectores tradicionales de la derecha. Todo eso es como un pequeño gran terremoto que sucede en Chile, que va a tener consecuencias importantes. Pero bueno, sigamos recorriendo brevísimamente lo que sucedió para ir para el norte. Bolivia, con la crisis brutal y el golpe de Estado con Evo Morales, la persecución muy dura de esos días, prácticamente con amenazas de muerte muy, muy severas, etcétera, etcétera, y después la represión sangrienta, luego un año de gobierno tremendo del gobierno interino, en cierto modo usurpador, en cierto modo digo porque, bueno, ella fue electa por el Parlamento, pero sin tener las condiciones para hacerlo. Luego el mantenimiento de las elecciones, que parecía que no iba a haber, la victoria del MAS, la renovación importante de los cuadros del MAS que se da a través de esta victoria con nuevas figuras, y la puesta en marcha de un nuevo gobierno que, bueno, instaura una nueva legalidad y quizás un nuevo orden estable en la situación boliviana. Perú, bueno, ni que hablar, Perú sacudido estos años por tremendas convulsiones políticas, con un crecimiento económico muy importante, pero con una situación política prácticamente inmanejable, bloqueamientos en el Parlamento, derrocamiento de presidentes, enjuiciamiento y prisión de ex autoridades. Es una situación muy crítica. Se hace la elección,
aparentemente con todas las reglas de la ley, y bueno, gana Castillo, pero no le quieren entregar el poder. Entonces hay una situación de alto vértigo político, alto, intentos de golpe de Estado prácticamente se han hecho públicos. Bueno, es una situación muy, muy dinámica. En Ecuador, idem, una elección muy tensionada, muy polarizada, que finalmente ganó la derecha, digamos, pero que hay que ver qué efectos va a tener sobre la situación ecuatoriana en general. Es decir, los países andinos están sometidos a fuertes tensiones hoy. Brasil, para ir para el otro lado, ni que hablar. Un país que está convulsionado por los exabruptos del actual presidente, que avanza intensamente hacia una situación de pregolpe, no formal, pero abusando sobre el uso de su poder administrativo, con una gestualidad política que no es lo principal, pero importa en la construcción democrática, brutal, grosera, arbitraria, con una gestión pésima de la pandemia, con una militarización inmensa del aparato del gobierno. Hay miles de militares en activo y retirados ejerciendo poder administrativo, de los cuales varios implicados en escándalos diversos, en varios niveles, no solo en el Ministerio de Salud, sino en otros, con una movilización creciente en las calles para su impeachment de Bolsonaro, que saldrá o no saldrá, pero que crea presión, con un factor disruptivo enorme que significa la absolución por el Tribunal Supremo de Lula y todos los expedientes judiciales que le habían aplicado, y el descabezamiento público de la legalidad moral y jurídica de Moro, el gran verdugo, entre comillas, de Lula. O sea, todo eso genera una dinámica política muy intensa, que lo que pasa en Brasil tiene que ver mucho con todo el continente sudamericano, por lo menos, mucho, como sabemos, ¿no? Siempre fue así y ahora también. Por lo tanto, se están dando movimientos importantes en las élites de derecha y de centro derecha hacia una alianza con Lula. Fernando Henrique Cardoso sale del ostracismo discursivo y dice que en la segunda vuelta va a estar con Lula, porque, bueno, es decir, son movimientos muy fuertes. Todo eso es una dinámica que merece ser analizada, transmitida a nuestros colegas en América Latina en forma específica. Bueno, pero lo mismo Centroamérica, el Caribe, México, bueno, Uruguay, Argentina, pero México con la nueva presidencia, las dinámicas que ha desatado, los conflictos muy fuertes internos que tiene dentro del país con la derecha, y no solo con la derecha, con otros sectores también que lo han apoyado y que empiezan a tomar distancia en algunos puntos, y el propio estilo del presidente mexicano, que es rudo, combativo, peleador, y que genera tensiones específicas. Pero además de eso, como sabemos, México está en un brasero de violencia, del narcotráfico, de autodefensa que se forman y se cierran, pero se vuelven a formar, por sectores campesinos y de algunas capas medias en algunos estados, con de los poderes estaduales en la última elección. Hay una dinámica muy fuerte en México, y también lo que pasa en México, como sabemos, es como Brasil. Tiene que ver con todo Centroamérica y el Caribe y, en cierto modo, en toda América Latina. O sea que también es una situación que creo que merece de nuestro esfuerzo, no solo las grandes consideraciones, sino específicas sobre el proceso mexicano. Bueno, y el Caribe y Centroamérica, ni que hablar. Entonces, yo quería hacer una propuesta, digamos, que aprovechando las ventajas de la actividad por internet y de online, que es más económica, lógicamente, mucho más barata, etcétera, etcétera, organizar 3 módulos. Yo me ofrezco a participar en esa organización
organización 3 módulos de análisis específico de los procesos políticos contemporáneos nuestros, políticos sociales contemporáneos nuestros, de actuales. Un módulo CONOSUR, otro andino, otro Brasil per se, digamos, por su magnitud, otro México, por su magnitud, y otro Centroamérica y Caribe. Entonces, poner 2 o 3 o 4 de nosotros a dialogar, en fin, de nosotros, estoy pensando en los expresidentes, ¿verdad? Aprovechar este circuito que tenemos creado y estrujar nuestro propio cerebro y un esfuerzo de análisis de nuestra sabiduría acumulada. Entonces, yo diría Argentina y Uruguay, por un lado, Chile lo podemos poner en el Cono Sur o en los andinos, eso depende del criterio organizativo, y entonces, para hacerlo más concreto, que no quede en el aire, me atrevo a proponer, a sugerir, a organizarlo entre 3 de nosotros. Uno que me está mirando muy fijo, que es Jaime Preciado, detrás de las palmeras esas, de no sé qué plantas nos plantó ahí. Usando las trampas de internet nos puso un verde detrás de su. Nos hace creer que está en el jardín, pero no creo que esté. Para la parte de México, obviamente. Pablo Enrique para la parte de Brasil. Y yo podría organizar, Después hay los que hablan son ellos mismos y otros. Y yo la parte restante, digamos, como coordinadores para empezar a organizar la propuesta. El caso de Brasil, yo me imagino una participación amplia de expresidentes, pues tenemos 3 que son del nordeste, del centro-sur y del sur. Pablo Enrique, Sader y José Vicente. O sea que representan 3 lugares, 3 sintonías, 3 aspectos, 3 miradas del Brasil actual. En el caso de México tenemos apreciado a Sosa y eventualmente, si consiguiéramos que participara por internet, a don Pablo González Casanova, que ojalá, no sé si él acepta o no participar en esos eventos, no es fácil, quizás, bueno, pero teóricamente ellos 3 pudieran hacer un esfuerzo de darnos un panorama de la situación mexicana. Eventualmente 2 de ellos, pero bueno. Y luego, bueno, nuestro colega chileno, peruano, tenemos a un expresidente, ¿verdad? Rojo, se llama, ¿verdad? Uh-huh. Jordán Rojas. Sí, por eso digo, Rojas. Sí, sí. Eventualmente, o si no, el propio Jaime, o Jaime, que sigue siendo peruano a pesar de ser presidente, y puede también sumarse a lo de Perú, pero ellos tendrían la responsabilidad de hacer una mirada que incluya a los andinos, es decir, Bolivia, Perú, Ecuador, digamos, como un esfuerzo intelectual, ¿no? Y bueno, y Centroamérica, pues tenemos 3 expresidentes, por lo menos, que son Camacho, Luis Suárez y nuestra amiga querida, se me escapa la compañera de Costa Rica. Nora Garita. Norita. Norita. Entonces, creo que eso puede variar un poco. Lo estoy proponiendo para expresarle que lo pensé con cierta minucia, quiero decir. Esto no quita para nada que haya otros esfuerzos similares o complementarios que se desarrollen, ¿no? Pero digo, como un aporte pequeño a un ángulo del esfuerzo nuestro, que sería el análisis de los procesos concretos actuales y los riesgos políticos, sociales que estamos enfrentando hoy. O sea, que serían análisis de coyuntura, no de grandes procesos históricos, aunque eso obviamente forma parte del análisis, pero básicamente
el análisis de coyuntura para ilustrar, por quien conoce con más minucia en cada lugar, la situación actual, que incluiría, bueno, más o menos estos países con alguna variante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Jerónimo. Tomamos la iniciativa entonces y coordinaríamos para que se pueda llevar a la práctica, y de hecho todo el apoyo de la presidencia y que también del comité directivo. Dejamos en el uso de la palabra para sus reflexiones a la doctora Briseida Barrantes, miembro del comité directivo de ALAS y representante de Panamá, ¿no? De nuestro colegiado de ALAS. Gracias. Muchas gracias, Jaime. A nombre del comité directivo de ALAS estoy muy agradecida por esta participación. Represento a la región centroamericana en el comité directivo desde la República de Panamá. Y me parece muy oportuno y pertinente esta actividad, este conversatorio, este acercamiento que busca encontrar, o por lo menos poner en las páginas amarillas, como decimos acá, esos desafíos que tiene la Asociación Latinoamericana de Sociología en la actualidad. En el mundo de hoy, un mundo donde el sistema capitalista ha arrojado prácticamente a la barbarie, como decía nuestra Rosa Luxemburgo, a las sociedades, en particular en América Latina, que está compuesta, además de Sudamérica, por Centroamérica y el Caribe, y América del Norte, que es ya de por sí una región que la propia CEPAL ha dicho que ha crecido desgarradoramente en millones de habitantes sumidos mayoritariamente en la pobreza, que se ha agravado a partir de la pandemia y que nuestros países están atravesando quizás una de las crisis peores que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos, y la región más desigual del mundo, entre otros, ¿verdad? Nuestro país, Panamá, por ejemplo, somos el tercer país más desigual de la región latinoamericana. Después también tenemos, ahí lo competimos con Honduras y también con Colombia. Y por supuesto, en esta región latinoamericana, donde a pesar de que estamos en el bicentenario, el primer país que se independizó, que fue Haití, está en la peor situación de la región, ¿verdad? Un país donde, aparte de la situación socioeconómica, el régimen político no ha sido el más democrático. Igualmente vivimos en regímenes antidemocráticos que están acabando con la situación de personas, jóvenes, adultos, en fin. Pero en particular ha habido en los últimos años una persecución escandalosa hacia las ciencias sociales, escandalosa hacia los profesionales de la sociología en particular, y que el neoliberalismo, con sus recetas que todos conocemos, ha atacado a las universidades, no solamente para querer privatizar las instancias públicas, sino para eliminar con sus criterios, ¿verdad?, las ramas de las ciencias sociales de las universidades. Tal es el caso de carreras que en estos momentos dan sociología, pero que sus decanos o sus administradores quieren eliminarla porque dicen que eso no es necesario. Entonces, por allí estamos viendo una situación bastante grave. La crisis no solamente es económica, sino también es cultural, es ideológica, y en la cual la Asociación Latinoamericana de Sociología, a través de sus más de 70 años ya, ha llegado a ser una adulta mayor y ha aportado significativamente a la sociología latinoamericana y caribeña, estrechando esos vínculos con la comunidad sociológica en nuestras regiones, tratando de adaptarse a los tiempos y abriéndonos paso a la diversidad, pero poniendo el dedo en la llaga y recordamos en qué sistema estamos. Estamos en un sistema perverso y desigual, y por eso tenemos que ser, científicamente hablando, lo más objetivos y ver la realidad por la que estamos atravesando justamente en este tiempo, ¿verdad? Donde el fundamentalismo religioso, el neoliberalismo y las dictaduras misóginas existen. Pero en particular, las mujeres latinoamericanas y caribeñas
las científicas sociales de estas regiones, no estamos exentas de una ideología perversa como lo es el patriarcado, que atraviesa las ciencias sociales. Y ese es un primer desafío que tiene la Asociación Latinoamericana de Sociología, que lo ha puesto en la palestra año tras año y que en cada congreso ha salido a relucir. Y eso tenemos que ponerlo en primer lugar. Tenemos que despatriarcalizar las ciencias sociales y tenemos que darle el lugar que nos merecemos a las científicas sociales en todo lo largo y ancho de las ciencias sociales, porque no solamente atraviesa la sociología, en general, que además se refleja en el mundo académico. Y ese es un trabajo que desde la Asociación Latinoamericana de Sociología venimos realizando. Afortunadamente, hay una gran mayoría de sociólogas que trabajan, que desarrollan y que está expresado en cada congreso que lo hemos hecho, ¿verdad? Donde cada vez que se hace un congreso hay más de 500 por lo menos a 900 ponencias que tienen que ver con la perspectiva del género, ¿verdad? Con la perspectiva de género. Por lo tanto, yo estoy convencida de la propuesta que en el último congreso las académicas feministas lanzaron en un pronunciamiento muy bien desarrollado en uno de los talleres, ¿verdad? Por varios puntos importantes. Uno era que debemos mantener la defensa de las universidades públicas, ¿verdad?, como instituciones que han sido amenazadas por los ataques fundamentalistas contra el conocimiento, contra la propia autonomía de nuestras universidades y a través de los recortes presupuestarios que precarizan aún más la educación pública como un derecho impostergable de todas las personas. Y lo hemos visto en nuestras regiones, ¿verdad? Pero además tenemos que lograr incorporar la defensa en los espacios académicos por la igualdad de género y el género en términos generales, ¿verdad?, como categoría conceptual de gran preponderancia para el conocimiento científico y el pensamiento crítico, de esos ataques sistemáticos que provienen de esos sectores que están haciéndole tanto daño a las ciencias sociales y en particular a las mujeres, ¿verdad?, y a las personas que están levantando las banderas antiderechos. Por lo tanto, ese desarrollo de la perspectiva de género transversal es importantísimo que lo mantengamos, lo fortalezcamos y esté dentro de esos desafíos que tenemos que enfrentar desde la Asociación Latinoamericana de Sociología. Es importantísimo también que esa inclusión, que además que debe permanecer, incorpore precisamente a los sectores que están en la vanguardia y en las luchas de los pueblos latinoamericanos, como son los indígenas, los afrodescendientes y, por supuesto, las mujeres. Pero además tenemos que incorporar a las comunidades que están siendo perseguidas, como lo son los LGBTI. Instar también a que en los códigos de ética que tenemos en diferentes y dentro de las asociaciones, ¿verdad?, códigos de éticas que podamos promover y que puedan prevenir la violencia de género y el acoso sexual, que son también desafíos que tenemos en la región y que se levantan, y lo hemos visto en las grandes movilizaciones de las mujeres en todos los países de América Latina, ¿verdad? Y por supuesto, los elementos que hacen que haya discriminación en los espacios académicos, profesionales, etcétera. Por lo tanto, uno de los temas dentro del mismo escenario incorpora posicionarnos en todos los estudios que tienen que ver con el cuidado como parte insoslayable del quehacer, ¿verdad? No solamente universitario, profesional, etcétera. Y por lo tanto, creo que ALAS debe mantener ese compromiso militante, ¿verdad?, donde la importancia de estar en las luchas, de estar haciendo estos análisis, estas discusiones, estos talleres, elevando el nivel académico, pero también apostando a que no nos sirve nada, para nada, tener tanto conocimiento si ese conocimiento no lo compartimos, no lo llevamos a la sociedad, a la gente que está en el día a día,
haciendo sus labores, a aquellas personas que día a día están constantemente en las calles, o como lo estamos viendo, a las situaciones de los análisis que tenemos que hacer de la mano de quienes son los actores claves. Ahí vemos Colombia, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero eso no está en las páginas, no está en los medios de comunicación. Y tienen una lucha no de ahora, de años, ¿verdad? Y que hoy ha reventado y que están pasando un trabajo muy grande en nuestros vecinos aquí de Colombia. Y no quiero tocar otros puntos por los cuales también se está atravesando crisis económicas y políticas, que son la expresión de que América Latina está en movimiento, a veces de la mano de los pueblos que están luchando para una mejor sociedad con equidad, ¿verdad? Y a veces de la mano de la represión, ¿verdad? Que está acabando también y que trae muertes y heridos. Entonces creo que los desafíos son muchos. No daría para abordarlos todos en este momento, pero le tomo la palabra a mi antecesor y creo que esos análisis y esas conversaciones profundas pueden ayudar a avanzar y a ahondar más en la realidad de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Briseida, muchas gracias. Alberto, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Pero, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, sí. Perfecto, perfecto, porque, bueno, para asegurarnos. Bueno, creo que con tu presentación y esta organización, que también agradezco, como a los compañeros que aquí están presentes y la compañera, y cómo encarar estos temas. Bueno, yo diría tratar de complementar también lo que ustedes han expuesto y que luego seguramente va a culminar Jaime y luego la ronda. Lo que tú decías, Jaime, yo acentuaría este tema de nuevas prácticas, porque lo que nos convoca es la organización del siglo XXI de ALAS. Yo creo que tenemos que ser críticos y también autocríticos. Es decir, ¿qué es lo que no alcanzamos? ¿Qué es lo que decimos y no hacemos? ¿Qué es lo que decimos y podemos hacer? Es decir, una unión entre lo que yo denominaría realizante. Salgo de la performática. Es decir, lo que yo digo que pueda realizarse, aunque tenga un costado de utopía. Entonces yo tomaría, Jaime, esto de la praxis y de la nueva práctica, pero praxis en el sentido de decir para transformar la realidad, y no como un decir discursivo que enmascara la realidad micro o macro sucesivamente. Y esto sucede en los entornos académicos y en los entornos de producción científica. Ya voy a llegar a ese punto. Lo otro es lo de Jerónimo, interesante, muy interesante, la propuesta de reflexión colectiva, y acá hay un salto, ¿no? Dejemos de pensar, al menos yo, desde mi perspectiva teórica y epistemológica, hay un salto. Hay un salto a lo colectivo, primero en temas transversales que señala Jerónimo. Hay temas que son transversales y son de aquí, en la coyuntura. Y el segundo tema son los movimientos sociales, Chile. Por tomar solo uno, aunque tomaría todos, ¿no? Y voy a citar luego, por ejemplo, a Bolivia. Chile, 2006, 2011, 2021, ¿no? ¿Qué tomamos de esos movimientos como teoría? Es decir, ¿lo tomamos como observación o también nos enseña cómo se rompe el techo de cristal que refería Briseida al patriarcado? Es decir, hay un actor colectivo que al cabo de década y media
construye una transformación, una posibilidad de transformación en Chile. Y yo, teóricamente, ahí la actuación del movimiento en cuanto a verdad, en cuanto a transformación, en cuanto a propuesta, me parece que es un dato sumamente interesante para decirnos nosotros, alas, si somos un sujeto fragmentario de individuos o somos un colectivo. Y lo de Briseida tiene que ver con el cientificidio, ¿no? Es decir, cómo el neoliberalismo toma una parte de la ciencia, la aprovechan las fuerzas productivas y los desarrollos, pero al mismo tiempo mata y bloquea la ciencia, ¿no? Tienen que venir los gobiernos más democráticos, populares, para profundizar, dar un salto en la ciencia. Pero no hay inocencia en el campo académico, por lo menos desde mi perspectiva. Es decir, que hay algo que está fallando en la ciencia en nuestras universidades que permiten o que dan posibilidad a estas prácticas. Bien, voy a dejar eso por el tema del tiempo, pero realmente valdría la pena. Yo voy a reflexionar en 5 puntos muy brevemente, a escasos minutos por cada uno. Lo primero es algo que me hizo pensar mucho el discurso de Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, en su asunción, cuando él trae la cosmogonía o cosmología o el pensamiento filosófico andino. Y ustedes saben que me he referido en varias oportunidades a ello, ¿no? A la propia Huaca de la Universidad de San Marcos, a la reciprocidad para reemplazar un poco, sustituir un poco esto de buen vivir más abstracto. Y él señala una palabra muy interesante, un término, un concepto muy interesante. Higuasa. Higuasa es yo no soy, nosotros somos. Y yo creo que esta es la definición perfecta para una asociación en estos tiempos. Una asociación no es cada uno de nosotros, sino somos nosotros. Lo segundo que me voy a referir es a la racionalidad estallada. Es decir, ¿qué pasa con el juego de verdad? Es decir, ¿qué puede hacer Alas con el juego de verdad? Lo otro es al interior de la sociología, ¿no? Los mitos realizantes y la mitología del derrame. Lo cuarto es el individualismo epistémico, o sea, la profusión de la práctica individualista en la academia, en los claustros de la sociología y de las ciencias sociales y por supuesto de las otras. No quiere decir que no haya equipos, pero no hay una voluntad de inteligencia colectiva. Y esto me preocupa porque si señalamos Chile, lo que produce el cambio es la inteligencia, la asociación de la inteligencia colectiva. Y lo mismo podría decir en Perú, lo mismo podría decir lo emergente de Colombia, etc. Y luego lo del referirme a Alas, a los dispositivos de Alas. ¿Qué puede hacer con estas cosas los dispositivos de Alas? Entonces, racionalidad estallada y desmantelamiento del lenguaje. Sin duda, el think tank, el pensamiento colectivo del neoliberalismo, que tiene una alianza perfecta, es individualista para las masas, pero es perfectamente un nosotros aliado entre sí, nacional e internacionalmente, y entre familias, micro y macro. Es decir, hay una confusión en hablar de la sociedad absolutamente individualista y no del diseño individualista. Pero además hay una destrucción del lenguaje. Yo digo A y digo B, y miento y digo la verdad, ¿no? Bueno, lo que se dice fake news y lawfare. Es decir, los falsos juicios, que hablaba Jerónimo, y las falsas noticias. Y esto tiene que ver con las ciencias sociales, porque yo no he escuchado que ninguna universidad, como sujeto colectivo, se pronuncie en contra de lo que es
una verdad científica, que siempre es relativa, frente a las falsedades o estas contradicciones. Entonces no tiene fuerza. Sí, son los autores, con su autoridad, que dicen, como Chomsky, otros, ¿no?, que dicen esto es falso, esto es mentira. Sin embargo, las facultades de ciencia de la comunicación no se pronuncian sobre cómo debe realizarse. Quiero decir que no tienen fuerza como pronunciamiento colectivo. Y luego hay una complejidad que no podemos resolver individualmente. ¿Qué se hace con los enmascaramientos? ¿Qué se hace cuando alguien se desenmascara? Perú. Y dice, y todo sigue igual y el 50% de la población vota. Y un intelectual como Vargas Llosa dice, es lo malo, pero es lo que tenemos que elegir. Un intelectual como Vargas Llosa, o como Cardoso, que en su tiempo reveló su centrismo, y ahora da un giro. Es decir, ¿cómo comprendemos estas microindividualidades de producción intelectual y esta producción intelectual social si no tenemos unas formas organizativas de enfrentar esta destrucción del lenguaje y de la ciencia? Es decir, que tenemos que buscar las formas de tomar los temas transversales para poder abordarlos colectivamente. Si no, los 5.000 ponencias que se presentan promedio tienden a una fracción de esto sin poder tener una fuerza, un poder de interlocución. Lo otro, lo que más nos va a doler, es el mito realizante. El mito del derrame discursivo enunciativo. Pareciera que si decimos malo, perfecto, atroz, cruel, mortífero, la realidad cambia. Pero la realidad no ha cambiado. De hecho, si enfrentamos el pensamiento crítico al pensamiento neoliberal, la hegemonía del pensamiento neoliberal en el mundo durante medio siglo es, si no total, y con sus crisis, es dominante, es hegemónico. Es decir, yo lo resumiría en 2 palabras, por el escaso tiempo, algo que se dice en economía. El neoliberalismo dice crecer para distribuir. El pensamiento crítico diría distribuir para crecer. Pablo Freire y los que ustedes quieran, todos entran para pensar, pero además hay que distribuir el conocimiento, hay que abrir las universidades. Las universidades no pueden ser claustro para una serie de obstáculos, y no me detendría en eso, pero ustedes conocen muy bien, para que finalmente triunfa la meritocracia. Es decir, bueno, algo decía Briseida, ¿no?, que yo llamo, se refiere a la transferencia. Nuestro pensamiento no puede circular como manipulación, tiene que circular como descubrimiento y como co-investigación. Y voy al individualismo epistémico e institucional. Nuestras instituciones no se comportan como sujetos colectivos. ALA se comporta como sujeto colectivo o como individualidades que expresan su opinión sin expresar una corriente. Y esto lo reclamaba Teotonio, en los escritos González Casanova, una sucesión de intelectuales que además de Quijano, etc. Es decir, ¿en qué sentido tomamos los legados? Los legados de Borde, ¿no? Pierre Bourdieu diciendo poco antes de morir, si no tenemos un intelectual colectivo internacional, no podemos enfrentar a los think tanks ni al pensamiento neoliberal. O hace poco ha fallecido Enrique de la Garza, y su metodología culmina un mes antes de morir, publicando parte de los cuadernos Rossi, o los cuadernos rojos, de Pansieri, donde la co-investigación, la coproducción o la reunión de pensamientos dice que es un instrumento
crítico y necesario de primer orden. Son legados, ¿los tomamos o no los tomamos? Podría citar a otros, no lo voy a hacer, para ir ya finalizando a nuestra actuación en ALAS. Yo creo que ALAS debe preocuparse por su comunidad epistémica. Es decir, ¿cómo discutimos o cómo nos preocupamos por los 10.000 participantes de entrada y de salida, ¿no? Yo tengo 7.000 correos y se ha ido acumulando, debe haber más de 10.000 participantes de congresos de ALAS, o sea que son sociólogos o cercanos a las ciencias sociales que han propuesto ponencias. ¿Qué hacemos con esa comunidad de los 5.000 últimos, de los 7.000 de Recife, etcétera? Entonces, esto es comunidad epistémica. Conferencistas. Yo creo que los conferencistas en ALAS no pueden sino trabajar sobre el giro epistémico. Y no pueden sino tener una sesión de intercambio horizontal. En México, en Guadalajara, se dice producción horizontal de conocimiento, ¿no? Hay intelectuales ahí que están trabajando en esta temática junto con europeos, con Alemania. Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son una asociación tayloristas de exposiciones de ponencias. ¿Cómo es que no hay una interacción, que apenas son 2-3 minutos? ¿Cómo es que no hay una interacción sobre temas transversales? Esto que citaba Jerónimo al principio. Es decir, ¿cómo es que no aplicamos nuestra inteligencia, comité directivos, presidentes, allegados, ex participantes de comités directivos, grupos de trabajo, coordinadores? Es decir, ¿cómo resolvemos avanzar? Porque o aprendemos de los movimientos sociales que se mueven en colectivo, dan un discurso en el espacio público y rompen los techos de cristal. O se exponen mortíferamente y desnudamente. La metáfora de Chile es tremenda, ¿no? Cegar a los manifestantes, ¿no? Quitarles los ojos, quitarles la vista. El cientificidio, es decir, son temas que nos conmueven, pero nos conciernen. No podemos seguir hablando de los demás sin hablar de un nosotros, porque es la ciencia la que autoriza a los ingenieros que fabrican instrumentos bélicos. O son los médicos, o los farmacéuticos, o los bioquímicos que fabrican las vacunas cuya geopolítica está dominada por los derechos de propiedad intelectual. Y lo que domina hoy es la propiedad, las patentes de propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Nos concierne. Somos intelectuales. Nos concierne. Por último, entonces, me parece que se podría crear, así como estamos invitando a hacer una reflexión para ver las regiones, yo invitaría a que cómo los grupos de trabajo generan redes de coinvestigación, de producción horizontal de conocimientos sobre temas que son transversales. En lo que me concierne sobre el trabajo, es brutal, pero se sigue hablando como si se hablara décadas pasadas de crear trabajo y otras cuestiones. Y finalmente, ¿cómo hacemos con estos elementos, humildemente, temas transversales? ¿Cómo hacemos para avanzar hacia constituirnos, además de individuos destacados y destacados méritos de intelectuales relevantes, una comunidad epistémica, un sujeto colectivo relevante? Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra a nuestro expresidente también de ALAS, el doctor Jaime Preciado. Jaime, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias a Jaime Ríos, presidente de ALAS, por esta iniciativa, este conversatorio.
y que ofrece sin duda pues elementos de reflexión, acción para el comité directivo y para el consejo de expresidentes. Entonces, pues bueno, ya es muy difícil, estando al final, no repetir algunas cosas, así es que les pido de antemano que me disculpen en lo que pueda ser reiterativo, pero en todo caso, como dicen los abogados, lo que abunda no daña, ¿no? Entonces, pues quiero orientar pues mi participación en una serie de temas, líneas de pensamiento que están dirigidas fundamentalmente a, a repensar lo que es la columna vertebral de ALAS, que son los grupos de trabajo. Retomo lo que al final decía Alberto en este sentido de convergencias epistémicas transversales, que los grupos de trabajo de alguna u otra forma representan y que no hemos sistematizado u orientado suficientemente, ¿no? Definimos los grupos de trabajo como grandes paraguas, ¿no? En los que caben dentro muchas cosas, pero la reflexión propiamente epistemológica de los temas que se generan en los grupos de trabajo me parece que necesita una buena sacudida y una buena reflexión colectiva. Y esto lo hago porque pienso que una de las características esenciales que me parecen de ALAS es algo que discutíamos Alberto y yo cuando estábamos entre Guadalajara y Buenos Aires, y era la idea de un movimiento intelectual autogestionado, ¿no? O sea, ALAS es eso, no hemos constituido una burocracia profesional en la que haya, imagínense ustedes, las disputas por fondos, por recursos, por situaciones de poder, y aquí pues lo que se viene gestando es como nuestra contribución voluntaria en trabajo, en tiempo, en dedicación, y ello lo hace extremadamente fina y sensible porque son esas subjetividades que están orientadas a trabajar con un sentido compartido, ¿no? Y ello pues lo que sin embargo nos está orientando hacia algunas reflexiones que son las que a continuación propongo, son 4 o 5 puntos. Entonces me voy rápidamente. Primero, cómo en esa línea pues de la coordinación de grupos de trabajo y también en lo que se refiere a lo que hemos denominado las mesas redondas magistrales, podrían ser como temas justamente como los que aquí se han discutido, ¿no? Yo me apunto con mucho gusto en la iniciativa que planteó Jerónimo al principio. Me parece que es una reflexión fundamental, vincular con lo sociopolítico todo el tema de la desigualdad, de la construcción de ciudadanía, de partidos, de relación con movimientos sociales, temas globales de las grandes ideologías y fenómenos que se están dando. Así es que, por mi parte, con mucho gusto le entro. Y creo que así como ese punto podría haber, sea estímulos para que los grupos de trabajo discutan previamente al Congreso y con base en las ponencias que se están presentando, los temas que están llegando para que las discusiones en las mesas no sea simplemente llegar, tener unos cuantos minutitos y luego ya nos vemos, ¿no? Sino que sea como un espacio de reflexión de alguna medida, en el mejor sentido de la palabra, orientada, no dirigida, orientada, ¿no? Y que esto permita como esos niveles de reflexión colectiva. Y dentro de esta línea, entonces, yo diría primero, ¿cómo posicionar a la sociología en los diálogos inter y transdisciplinarios con las ciencias sociales y todo el pensamiento, ¿no? Me parece que ahí tendremos que problematizar desde a Wallerstein, a González Casanova o a Humberto Maturana, también recientemente fallecido, en ver cómo estamos estableciendo
nuevos diálogos que hoy con la pandemia y la inteligencia artificial y la Big Data que señalaba Jaime Ríos en su introducción, nos pone como en la necesidad de replantear nuevas teorías, metodologías, problemáticas, epistemologías. Una segunda cuestión es cómo ampliar una de las grandes reivindicaciones de Alas como espacio crítico del anglo-eurocentrismo, como heredero de la crítica a la teoría de la dependencia, ¿no? Ahí están desde Camacho, Teotonio y todos los autores, pues que no quisiera repetirlos, y de la crítica a la colonialidad, modernidad del poder, ¿no? Quijano, Germaná. Entonces, esa herencia, digamos, del espacio crítico contra el anglo-eurocentrismo, la teoría de la dependencia y la colonialidad del poder, me parece que es una de las anclas para llevar adelante esta reflexión colectiva. El tercer elemento que propongo es una arena de debate sobre el imaginario latinoamericano, tal cual, ¿no? O sea, somos una asociación latinoamericana y nuestro motivo de la reflexión es ¿qué pasa con esto? ¿Realmente es algo que existe, es una ficción, es un extremo occidente, ¿no? Que no ha concretizado iniciativas realmente latinoamericanas? ¿Con qué contamos actualmente? La CELAC, que era como un espacio de convergencia para esa idea de lo latinoamericano, está muy debilitada. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿En qué sentido pensamos el imaginario latinoamericano como horizonte de sentido civilizatorio? ¿Cuáles son sus convergencias y sus divergencias? Como bien hicimos esta revista, ¿no? Que se funda en Alas, que va en este sentido de recoger no solamente eso que es la unanimidad, sino también encontrar nuestras diferencias y discutirlas respetuosamente, ¿no? Yo creo que eso es un elemento clave, porque desafortunadamente los egos y las ideologías así de pensamientos cerrados han golpeado mucho la capacidad del pensamiento crítico y no han dado pie a las divergencias, no han dado pie a lo que nos hace diferentes y que podemos sintetizar en nuestros espacios de discusión. ¿Cómo nos relacionamos desde esa idea de América Latina con políticas de liberación, con el feminismo, con el antipatriarcado que ya señaló muy bien Briseida, ¿no? Y qué pasa pues con el racismo, con la apuesta por la vida buena, plena, sustentable, que está en las reflexiones que presentaba Alberto del mundo andino y que pues están también toda esa emergencia de un concepto que tenemos que tener más presente en esa idea de América Latina y que es lo que Arturo Escobar ha insistido sobre todo con la idea de nuestra Afroamérica Abya Yala, ¿no? ¿Hasta qué sentido le podemos allí dar espacios a las reflexiones desde los grupos de trabajo y desde las mesas redondas magistrales? Bueno, un cuarto elemento es un espacio de interpretación colectiva sobre los movimientos sociales, los procesos instituyentes, destituyentes, constituyentes, ¿sí? que se refieren pues a todo lo que está de alguna manera ya presente en la propuesta de Jerónimo, pero que yo quisiera insistir en que es uno de los elementos como que presentan claves de interpretación muy sensibles para este momento, ¿no? En Chile hay una descalificación del sistema de partidos tradicionales, hay una presencia del movimiento mapuche y de los independientes
entre comillas lo pongo porque es un mundo tan heterogéneo que hay que observar con cuidado. En Ecuador, la crítica al progresismo, el surgimiento de una alternativa ecosistémica con el Pachacutic y las críticas que hace de tanto a la derecha como de el movimiento progresista, pues bueno, todo esto es parte de esa tensión que me parece que tenemos que abrirle un espacio propio, ¿no? Quizás sería como un tema complementario a lo que plantea Jerónimo, de ver cómo desde los movimientos sociales está creciendo o no la tensión entre partido, movimiento, Estado, sociedad, y qué fenómenos encontramos en ese respecto, ¿no? En fin, un quinto punto que se refiere a algo que ya está sucediendo en ALAS con las iniciativas que ha tomado el actual comité directivo, la idea de laboratorio y observatorio, ¿no? ¿Cómo profundizar esto para que estos laboratorios y observatorios de las relaciones entre coyuntura y estructura, entre Estado y sociedad, entre ciudadanía y comunalidad, entre seguridad y violencia, ¿no? ¿Cómo esto puede convertirse en un eje como alimentador de las discusiones de los grupos de trabajo para ir caminando y aprendiendo del intelectual colectivo, del movimiento intelectual que representa ALAS? En fin, un último aspecto que se refiere a un espacio de innovación y creación colectiva que problematice lo que se refiere pues a los mundos de vida y las intersecciones de la interculturalidad, ¿no? Creo que ALAS ha tenido concreciones muy importantes en lo que se refiere a toda la dimensión sentipensante, como lo dijera Orlando Falsborda, a la idea de coinvestigación que plantea Alberto, coproducción, la superación, digamos, del individualismo metodológico con el cual coincido plenamente, y al mismo tiempo, cómo integrar como esa reflexión de la sociología entre lo macro y lo micro, con el cuerpo, con los sentimientos, con las emociones, que tanto ha destacado, por ejemplo, lo que ha hecho particularmente Adrián Escribano, ¿no? Y que lleva pues a una perspectiva muy novedosa, muy actual, que nos introduce pues a los debates que están atravesando la sociología de la biopolítica, del biopoder, de la necropolítica, el horizonte de muerte en frente al horizonte de vida, en fin. Me parece que por ahí tenemos grandes desafíos para la transformación. Y ya por cuestiones de tiempo, simplemente enunciar como otras líneas que me parece que son importantes para ser tomadas en cuenta, que es el tema de las universidades, como bien lo planteó Briseida. Coincido totalmente con lo que ella dijo. Está toda la cuestión de cómo le hacemos con el que ALAS propicie encuentros sobre experiencias de docencia, de investigación, ¿sí? Y un tema, pues, que es muy sensible, ¿no? Como lo hemos comprobado desde Lima, ¿no? El tema de los estudiantes. Yo creo que también por ahí tenemos que pensar en cómo, siendo una asociación de profesionales, ALAS, en qué medida y cómo abrirnos e integrar el mundo de los estudiantes, de las y los estudiantes, para que esto se convierta más en una forma de potenciar ese movimiento intelectual que un torpedo que puede usarse
como arma arrojadiza, ¿no? En contra de nuestra propia organización. Entonces, me parece que por ahí hay muchos elementos, y terminar con el problema de la praxis, de la guía para la acción, el papel, digamos, simbólico, interpretativo que tiene ALAS, como para generar en las mesas magistrales estas formas de reflexión colectiva, ¿no? Yo no descarto que haya personalidades que pueden ser conferencistas y que merecen como transmitir su particular modo de producir conocimiento, pero que esta fase, digamos, o interfase de las mesas magistrales pueden ser como ese punto donde se anuden estas problemáticas transversales que estamos viendo y que pueden alimentar a los grupos de trabajo, ¿no? Hasta ahí le dejo. Muchas gracias, Jaime. Las valiosas reflexiones y ustedes van sembrando esas semillas también para que el próximo Congreso de ALAS de México, del mediados de año del 2022, recojan justamente estas reflexiones que se están haciendo, creo que trascendentales, para crear esa nueva agenda, ¿no? En todos los aspectos, como el epistémico, teóricos, metodológicos y temáticos transversales, que creo que van a revolucionar, gracias a los consejos que ustedes van señalando, lo que va a ser el próximo Congreso de ALAS, ¿no? Jerónimo, te dejamos para tu participación final de diálogo, de síntesis con las reflexiones que han hecho los demás colegas tuyos, Briseida, bueno. Voy a ser breve porque tengo otro compromiso, tengo que salir medio prontito con este mundo de los Zoom, nos persiguen los Zooms por todos lados. Se me sumaron con otro. Bueno, la verdad es que escuché con mucho interés los planteamientos de los compañeros, ¿no? Muy sugestivos, muy convergentes además. Me quedo con la impresión de que tenemos un capital reflexivo positivo para aportar al comité directivo, a los expresidentes y al presidente también, para ir avanzando en la mejoría, como diría, la mejoría del funcionamiento de ALAS. Ahora nos vemos enfrentados evidentemente a una situación imprevista que se nos ha corrido el Congreso un tiempo, ¿no? Hasta mediados del año que viene. Pero bueno, tratemos de aprovechar esa circunstancia que creo que es desgraciada, naturalmente, ¿no? Porque queríamos tener el Congreso en República Dominicana después de muchos años de haberlo intentado, etcétera. Pero ahora tratemos de mirar positivo para adelante y enriquecer el trabajo de aquí a allá, lo más posible. Y creo que los insumos que ustedes han dado son fecundos, son potentes, son positivos. O sea que, de alguna forma, me atrevo a sugerirle, a pedirle al presidente nuestro que les dé trámite, los haga conocer entre todos los expresidentes y los miembros del comité directivo para que sean insumos para ellos, ¿no? También. Y bueno, y me cito, en cierto modo, ahora pues ya me voy a retirar, con Jaime, que lo agarré distraído y aceptó, lo cual me alegra mucho, y le voy también a comunicarme con Pablo Enrique, etcétera, y para ir construyendo esta propuesta con más detalle, y lo vamos viendo después con el tiempo, junto con Jaime. Bueno, y un gran saludo a todos, y muchas gracias y un gran placer. Estimado Jerónimo, Chao. antes que te retires, ¿no? Toda la coordinación, pues, también contigo y con el comité directivo para
agendar toda la propuesta que has hecho coordinando con las demás representaciones regionales y nacionales. Y gracias por tu participación. Gracias por tu participación. Bueno, muy bien, muy bien. Chau, Mucho chau. gusto, Jerónimo. Chau. Y ahí nos escribimos. Briseida, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Siempre es refrescante y nutritivo estar con tantos colegas que tienen tanta experiencia y han desarrollado tanto y aportes tantos a la sociología latinoamericana y caribeña. Realmente para mí también es crecimiento el estar aquí con ustedes. Y bueno, este es como un primer abrebocas de todo lo que viene, ¿verdad? Y creo, como muy bien lo decía Jaime, que aquí hay mucho trabajo hacia el próximo congreso, que, bueno, su nueva sede será en México, con 4 sedes que habrán allá, y que me parece oportuno y pertinente seguir desarrollando esto. Creo que hay que considerar todo lo que aquí se ha dicho, pero además, en las propuestas que se están haciendo de generar talleres y conversatorios muy puntuales, yo recomendaría que, y eso es parte de los desafíos, que se tome en consideración que tengan equidad. Equidad en todos los sentidos, transversales, como les ha gustado la palabra, ¿verdad? Que sean transversales, equitativo y representativo en todos, porque probablemente eso haya sido una de las debilidades que hemos tenido. Y creo que eso también ayuda a la participación de más colegas en cada una de las acciones que vayamos a desarrollar. Equitativo, no solamente a nivel de género, de las regiones, que es importantísimo que estén representadas todas las regiones siempre, pero además también de los representantes desde sus distintas nacionalidades y orígenes. Eso también es importante porque vivimos en una región muy rica, muy cruzada además, y con mucha historia, justamente en el marco del bicentenario eso se hace sentir. Me parece que uno de los desafíos también hacia el futuro es fortalecer la presencia de más países, quizás del área del Caribe, que aún todavía no participan en los congresos. Han venido, han participado, pero digo, no son oficialmente de alguna de las regiones y tendríamos que empezar a pensar cómo hacerlo. Y creo también que es importante revisar nuestros estatutos. Justamente en estos momentos estamos en una revisión que son unos estatutos muy enriquecedores, pero a la luz de este debate que se ha abierto y que quiero felicitar también tanto a los presidentes como a Jaime, que ha estado encima de que emitamos nuestros criterios y nuestras opiniones para fortalecer a ALAS. Creo que es importante esa revisión que estamos haciendo en una comisión, justamente para tomar en consideración todos los elementos que aquí se han dado y que son enriquecedores y que tiene cosas muy puntuales y muy precisas en este momento, como su artículo 2, que desarrolla ampliamente lo que aquí se está diciendo. Y bueno, finalmente, prepararnos hacia el próximo congreso y continuar haciendo este tipo de análisis lo más fraternalmente posible dentro de nuestras diferencias, que evidentemente dentro de las ciencias sociales hay distintas posturas teóricas o académicas, pero enriqueciendo el debate y fortaleciendo nuestra institución, que es un punto importante para las ciencias sociales y la sociología en América Latina y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, Briseida. Alberto, tu reflexión final. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, a mí me parece que efectivamente, ¿no? Estas propuestas son realmente muy interesantes, y al realizarlas en la forma de conversatorio, como propuestas para continuar debatiéndolas, elaborándolas, como la propuesta de Jerónimo, me parece muy interesante. Creo que como así lo que propuso Jaime Preciado, ¿no? Esto de cómo hacer los debates previos y
cómo hacer con los debates, incluso posteriores o de cierre, en los encuentros que tengamos. O sea, yo resumiría en 2 palabras y luego 2 cuestiones quizá de detalle, pero que son, en mi consideración, relevantes. La primera es algo que se fue subrayado de una manera o de otra, y en nuestra propuesta teórico-epistemológica es cómo orientarnos a la reflexión colectiva que construya un sujeto colectivo, 1 y 2 al mismo tiempo. No se puede reflexionar colectivamente sin construir sujeto colectivo de conocimiento. Me parece que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto nos ha enseñado los movimientos feministas y esto es lo que, por ejemplo, propone el zapatismo. Va a ser o está haciendo un viaje simbólico que no tiene una consecuencia, entre comillas, material, sino que va a atacar al intelecto social. Y va a decir, va a poner una marca. Y creo que Alas tiene que dirigirse a esas cuestiones. La segunda cosa es que estos son bienes comunes. No son bienes privativos ni de propiedad intelectual individual. Es un espacio, además de la propiedad y la autoría individual. Es decir, para no restarlo. Y las otras 2 cuestiones es que la pandemia, por lo menos en mi observación, lo que ha hecho es empujar a la repetición. Es una locura, bueno, está mal utilizada la palabra, pero una fruición en mantener la normalidad, entre comillas, anterior, ¿no? Las universidades desesperadas por no perder los cursos en las clases, cuando en realidad lo que debía haber dicho es entre 4 millones de muertes en el mundo y otras que se avecinan, ¿cómo hacemos lo que la ciencia no puede parar? Necesitamos una inteligencia plural, colectiva y diversa. ¿Cómo es que las facultades de medicina no pueden enfrentar la geopolítica de las vacunas? ¿No? Es decir, o las patentes, ¿no? Que yo refería antes. Es decir, como conclusión, Alas va a imitar a las universidades, va a imitar a las instituciones académicas o va a tener una palabra para esas instituciones. Yo creo que hay que correrse un poco de imitar las instituciones siendo nosotros intelectuales. Con los cursos, son muy interesantes. Cursos, seminarios, incluso propuestas de paneles. Pero el tema es, ¿qué le decimos? ¿Qué hablamos sobre esta muerte o formas mortíferas de las ciencias sociales en Centroamérica o en Brasil? Es decir, y solo podríamos opinar con fuerza y con poder como sujeto colectivo, porque ya no bastamos como sujeto. Entonces, ahí hay una cuestión político, social y también epistemológica. Cómo nuestra praxis es realmente praxis, en un sentido de una conversión, la palabra como realizante, ¿no? Entonces nosotros tenemos palabra para las universidades. Y no necesariamente suplirlas, porque ellos cumplen muy bien la enseñanza-aprendizaje, las especialidades, etc. Pero no esta falencia. Y yo creo que, por último, creo que lo hablamos con Jaime Ríos, tenemos que hacer, como ya se citó aquí, un acercamiento más relevante, destacado, con las ciencias sociales, con la antropología, con el derecho, con la economía. Tenemos que tener alguna digamos, no solo definirlo sociológicamente tomando esta disciplina, sino también ampliando esta cuestión, ¿no? Al final del Congreso de Alas, como ustedes saben, yo tuve la fortuna y la exploración de visitar Caral.
que es un sitio milenario de las culturas de los pueblos originarios. Y yo aprendí mucho después de la experiencia del Congreso, observando, y me pregunté, ¿cómo es que no entramos en contacto con esa cultura más directamente? Y así sucesivamente en Recife y así sucesivamente en Guatemala. Es decir, que tenemos que encontrar las formas de encuentros con pensamientos otros disciplinarios en estas transversalidades. Bueno, eso es. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Alberto, muy amable que tus reflexiones tan profundas también. Estimado tocayo Jaime, el maestro, tus reflexiones finales también. Pues muchas gracias, Jaime. Bueno, yo aprovecho para comentar un par de temas que están planteados aquí en el chat. Coincido totalmente con lo que plantea Deidi Maca, de que en la perspectiva de lo que está planteando Jerónimo y de esa transversalidad pues, a la que me refería, con incluir las tensiones entre movimientos sociales, partidos, Estado, etcétera. El caso colombiano pues, es definitivamente central y tenemos todavía muchísimos desafíos por delante con lo que está aconteciendo en ese país, con nuestras hermanas y hermanos, y que tiene que ver con la ancestralidad del problema de la paz y la resolución de los conflictos, y también con lo que se refiere a las tensiones que se han producido alrededor de los asesinatos selectivos de dirigentes socioambientales, de mujeres, de feminicidios que han acompañado esta necropolítica, ¿no? que está imponiéndose en Colombia, pero frente a la cual el pueblo sigue resistiendo. Entonces, coincido totalmente con lo que señala Deidi Maca en el chat. La otra cuestión que está planteada en el chat es algo que también intentamos en alguna medida avanzar en alas, pero que esta ambigüedad de la cuestión de lo profesional y lo formativo, estudiantil, no nos ha permitido resolver. En algún momento intentamos formar jóvenes alas, ¿no? Entonces, ahí había pues toda esta situación de ambigüedad. Claro que hay profesionales que son jóvenes, ¿no? Y sin embargo, no hay efectivamente un pensamiento orientador en lo que hemos venido haciendo en nuestros distintos congresos respecto a cómo impulsar esa garra, ese impulso de la juventud, ¿no? Pero también, y esto lo digo porque ahora ya pasé a un escenario que yo criticaba y que era el tema de la gerontocracia, ¿no? O sea, yo ya estoy del lado de la geriatría, pero no de la cracia, ¿no? Entonces, creo que también en Alas yo he sentido que de alguna forma hemos podido resolver tampoco caer en el viejismo, ¿no? Es decir, no porque ya seamos mayores de edad, tenemos menos que decir o tampoco tenemos por qué ser discriminadas o discriminados los mayores de edad, ¿no? O los de tercera edad o como les quieran poner. Y creo que ahí pues son como esos extremos, ¿no? Por un lado, apoyar a los jóvenes, por otro, aprovechar el potencial de las experiencias acumuladas sin que éstas se conviertan en un vehículo de opresión o de significación o de autoridad, ¿no? Incuestionable, sino que simplemente sea como esa apertura para estos temas. Y bueno, pues todas con lo que se presentó por parte de Briseida, de Jerónimo, de Alberto, creo que tenemos muchísimas convergencias
yo simplemente insistiría en que la experiencia que va a haber con el Congreso de México está planteando algo que puede enriquecer algo que está implícitamente dicho en lo que Karina Gregory señala, en cómo la diversidad de género, países, yo añadiría regiones, va a estar muy presente porque, como ya se dijo, habrá una sede central en la UNAM, en la Ciudad de México, pero luego en el centro norte estará la Universidad de San Luis Potosí, en el centro occidente estará la Universidad de Guadalajara y en el sur sureste estará la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Entonces, esto nos abre como esta problemática de cómo lo local, lo regional, las experiencias autonómicas tienen ese punto de convergencia que es importante de alguna manera propiciar, desatar, impulsar desde ALAS, ¿no? Por aquí lo dejo y mis reiterados agradecimientos a Jaime, al comité directivo por la organización de este conversatorio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tan valiosas reflexiones, tan profundas, tan creativas, y creo que, como bien han señalado, ¿no?, en estas diversidades del cambio civilizatorio hoy, tan intra, tan transcultural en todas sus dinámicas, creo que la agenda que ustedes van proponiendo para construir ALAS del siglo XXI va marcando una visión de epistemes otros, ¿no?, y también de una visión de superar, ¿no?, los causalismos, digamos, históricos que creó la ciencia moderna y, como bien han planteado, ¿no?, unir la ciencia a la vida, ¿no?, unir la ciencia a hacer justamente un mundo que cree vida a la vida, ¿no?, es decir, más con las crisis globales que vamos viviendo y el efecto de la pandemia, ¿no? Muchas gracias una vez más a cada uno de ustedes. Gracias al maestro Jerónimo Sierra, gracias Alberto, gracias Jaime, gracias Briseida por tu participación en nombre del comité directivo. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han seguido a través de todos los medios, tanto en directo como también a nivel de los otros medios que se transmiten. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Gracias. Me gustan verles y verles bien. Que todo siga bien. No bajen la guardia, a cuidarse. Así Gracias. es. Igualmente. Saludos. Un minutito, Saludos. quiero tomar Buen una día. foto. Un minutito, por favor, quiero tomar una foto que se me ha ido, me he olvidado que... Un minutito, por favor. Listo, gracias. Saludos, Gracias. cuídense. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Seguimos caminando. Hasta luego. Hasta luego. Sí.